de papá. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos necesitado la palabra de lo estás haciendo bien, hijo, continúa? Te admiro, hijo. ¿Cuántos de los que están aquí no han tenido esa necesidad de que le diga, hijo, yo confío que tú sigas avanzando porque eres un gran hombre, una gran mujer? Pero ¿qué ha sucedido a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestras vidas? De muchos de los que estamos aquí, quizás todos no lo experimentaron, pero muchos no conocieron a sus padres, quedaron huérfanos a edad muy joven, muy temprano. Mi padre, por ejemplo, mi madre no supo lo que fue ser criado con un padre y una madre, porque a los 9 años ya habían salido de este mundo. Entonces no tenían quien reflejarse, no tenían quien mirar, y cuando usted no tiene a quien mirar, a quien lo modele, usted busca a quien lo modele en la calle. Y es donde los muchachos terminan en pandillas, en drogas. ¿Por qué? Porque no hay quien esté modelando esa paternidad. Ya hace un año aproximadamente estuvimos compartiendo eso y dimos 3 tópicos, podríamos decir así, de lo que era la restauración de la paternidad. Y hablábamos que para que la paternidad fuese restaurada tenía que haber una revelación del Padre. Muchos no conocen a Dios como Padre, no les ha sido revelado, por eso les cuesta tanto el ir a la iglesia, el estar en cosas que son de Dios, porque lo toman como una carga, lo toman como una rutina, lo toman a la ligera, digámoslo así. Pero cuando a ti el Padre se te revela como Él es, entonces tú todo lo que haces, corre donde esté, donde haya algo que tenga que ver con papá, yo estoy ahí. Mire, te honro, mujer. Y no te estoy honrando como tu esposo, te estoy honrando como tu pastor. Te honro, porque tú estás trabajando de noche. Anoche tuviste turno hasta las 7 de la mañana. A las 7:30 se acostó y a las 8:30 estaba en pie para venir a darle gloria y honra al que gloria y honra merece. Y a veces por cositas dejamos de buscar de Dios, porque no recibimos respuesta en el tiempo nuestro, dejamos de buscar de Dios. Y quizás la respuesta estaba a punto de llegar, pero con esa actitud lo único que haces es volver al principio. Por eso a muchos les está costando. Por eso al pueblo de Dios le costó 40 años dando vueltas en el desierto, cuando estaban a, 11 días aproximadamente de la tierra prometida. Hablamos de que era necesario que el Padre fuese revelado, hablamos de que era necesario tener una identidad de hijos, porque la gente muchas veces, lo hemos compartido, tiene identidad en lo que son. Si es abogado, cree que es eso. Si es rico, cree que es eso. Y cuando el dinero falta, o cuando la carrera ya no puede producirle lo que él necesita, entonces ¿qué? Cae en depresión, en ansiedad, se quita la vida. Porque pensaba que su identidad estaba en lo que tenía. Y mi identidad no está en una cosa, está en una persona. Yo aprendí algo. Hay mucha gente, dice la Biblia en el libro de Daniel, que la gente irá de un lado a otro buscando una estabilidad. Y la ciencia aumentará. Y la gente va así, de un lado para otro. Cuando yo conocí al Señor, entendí que no es un lugar, sino una persona. Yo puedo estar en medio del desierto como le pasaba a Abraham y abrir un hueco y brotaba agua. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes verdaderamente la identidad y el Padre se te ha revelado, tú empiezas a vivir en otra dimensión. Empiezas a caminar con un pensamiento que para los demás, dice la palabra, es locura. Tenemos identidad. Y cuando usted tiene identidad, automáticamente se le revela el amor del Padre. Y usted deja de ver a Dios, como lo ven muchos, como un Dios lejano y un Dios castigador. Y empieza a verlo como ese Padre amoroso, que te abraza, que te espera, que te aconseja, que te mima. Pero lamentablemente, como lo dije al comienzo, ha sido tan distorsionada la identidad del Padre que papá llega y todo el mundo se esconde. Hasta el perro se esconde. Cuando papá llega a casa, todos tienen que correr a los brazos de papá. Pero hemos sido dañados, hemos sido marcados, porque esa es la intención de Satanás. Robarnos la verdadera identidad. Mire, usted tiene que saber en esta mañana que si esa virtud, porque es una virtud, la paternidad divina, no se revela su vida,
su vida estará siempre incompleta. Siempre va a estar incompleta su vida. Yo sé lo que es ver gente millonaria comprando coches, Mercedes, pues yo trabajo en la Mercedes, y a los 6 meses llegar y decir, es que no me hallo, no me siento cómodo. Me da ganas de decirle sueño al otro que tenía antes para que vea lo que no sentirse cómodo. Es que tiene un ruido. Y se sube uno. ¿Dónde tiene un ruido? Súbete al mío para que tú sepas lo que tiene un ruido. ¿Pero por qué? Porque están incompletos. Y buscan llenar un vacío a través de las cosas. Lo que nos pasaba cuando estábamos en el mundo, cuando no conocíamos del Señor, que buscábamos llenar un vacío en relaciones, en trago, en vicios, en pornografía, en tantas cosas, porque había un vacío de la paternidad de Dios en nuestras vidas. Y la intención de hoy es que usted salga de este lugar con una paternidad revelada y restaurada en su vida. Amén. Mire, mucha gente piensa que tienen una relación con Dios, pero no conocen a Jesús. Yo hablo con mucha gente que tiene una religión, que tiene un credo, que tiene un dogma, que puede saberse la Biblia, pero ahí no está Dios. Porque a Dios lo conoces a través de ¿quién? A través de Jesús. Dios no se te puede revelar a través de más nadie, a través de Jesús. Y Jesús no te puede ser revelado sino a través del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que pone en tu corazón esa identidad de quien es Cristo en ti y quien te permite que te acerques al Padre. No la religión, no un dogma, no una tradición, no una serie de rituales o pasos para llegar al Padre. Porque ¿cuántos aquí son papás y necesitan que su hijo haga una serie de pasos para ir a su habitación? El mío no hace nada de eso. El mío entra y se tira a la cama. Listo. No tiene que pedir permiso, no hay un protocolo, porque es mi hijo. No me asombro que mi hijo me asombraría que llegue él y me salte de la cama. No es mi hijo. Pero como es mi hijo, me lleno de gozo que entre. ¿No le pasa? Que entre, que se acuesten ahí, que te abracen, que te digan, no se levante todavía, espera un poquito más. Y el poquito más te convierte en 2 horas abrazado con tu hijo ahí. Eso es muy bonito. Miren, y que tenemos que entender que nunca podremos llegar al Padre si no es por medio del Hijo. Él nos dejó dicho en su palabra que nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Muchas veces puedes acercarte a Dios desde uno de los muchos nombres, y ahora lo vamos a ver, porque Dios tiene muchos nombres, pero no sucede nada si no te acercas verdaderamente a Él como hijo. ¿Por qué Jesús manifestaba el poder? Porque tenía identidad de hijo. ¿Y cuál fue una de las cosas que Satanás quiso quitarle? La identidad. Cuando fue al desierto, dice la palabra que lo tentó y le decía, si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Si eres hijo de Dios. ¿Y a cuántos no les dice el diablo, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás sin trabajo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás viviendo la situación que estás viviendo? ¿Para qué? Para robarte tu verdadera identidad. ¿Pero cómo lo reprendió Jesús? A través de la palabra. Le dijo que escrito está. Escrito está. Y la mejor manera en la que en esta mañana quiero que se acerque a Él es como Padre. Yo quiero que usted en esta mañana se pueda acercar a Dios como ese Padre amoroso, como ese Padre que te ama, que se duele por nuestra conducta, que se duele por nuestra indiferencia. ¿Cuántos de nosotros, siendo humanos, nos duele a veces la indiferencia de nuestros hijos, el rechazo,
las actitudes que están haciendo, las cosas que están viviendo. ¿Nos duelen? Ahora, ¿cuánto más el Padre? ¿Cuánto más el Padre? Se duele cuando uno de sus hijos abandona la iglesia, se va al mundo. Y yo comenzaba el mensaje con Gálatas 4, lo puedes poner, Alejo, Gálatas 4, del 4 al 7. Comenzaba el mensaje y ese mensaje, cuando lo estaba leyendo, me llevó a otro mensaje. Del mensaje de hace un año, usando el mismo versículo, el Señor me mostró otras cosas. Gálatas 4, del 4 al 7. Y aquí hay una revelación tremenda. Yo quiero que lo leamos, mire, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Y yo quiero que me pongas, sé que te tendrás que salir de ahí, pero luego vuelves a entrar en la imagen del mapa. Mire, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuando vino qué? El cumplimiento. O sea que había un tiempo específico que Dios tenía determinado para que Jesús viniera a la tierra. No podía venir en cualquier tiempo. No podía nacer en cualquier lugar. No podía llegar a cualquier familia. No podía nacer en cualquier país. Tenía un tiempo para el cumplimiento de esa palabra y de ese nacimiento. Y Dios es un Dios que trabaja ¿cómo? Dios trabaja en el orden. Dios no se mueve en medio del desorden. Dios es un Dios que tiene un calendario. Dios tiene un calendario. Y siempre insisto en eso. ¿Qué marca el calendario de Dios? La fiesta de Dios. Y note que para que Jesús naciera tenía que haber un tiempo idóneo. Y usted debe entender en esta mañana que las cosas en su vida no van a suceder en su tiempo, sino en el tiempo de Dios. El cumplimiento de las cosas de Dios van a ser en el tiempo de Él. Pero ¿qué hacemos? Nos desesperamos, corremos, buscamos la ayuda del amigo, buscamos el consejo del de afuera, buscamos qué están diciendo otras religiones, otros pensamientos, porque no esperamos el cumplimiento del tiempo. Pero dice la enseñanza que es en el cumplimiento del tiempo para que Él naciera. Y si usted no se alinea con Dios y se mete dentro de los tiempos de Él, no podrá ver el cumplimiento en su vida. No podrá ver el cumplimiento en su vida. ¿Qué necesito para ver ese cumplimiento? Meterme en los tiempos de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Ahí va usted a conocer su propósito, su llamado. Porque todo lo que es de Dios se manifiesta en el tiempo de Dios. ¿Y por qué puse eso? Porque yo quiero poner zoom. Vamos a hacer un poco de geografía. Todos podemos ver aquí los continentes: Antártida, Oceanía, África, Europa, Asia y América. ¿Chelo? ¿Y dónde está ubicada el lugar donde nació Jesús? Ahí. Este puntito verde que está aquí. Ahí. En esa manchita que casi ni se ve, fue el lugar del cumplimiento del tiempo. ¿Ahí qué hay? Lugar, tiempo y propósito. En esa manchita hay lugar, tiempo y propósito. Usted no está aquí porque sí. Usted no está en este lugar porque sí. Usted está en este lugar porque era el tiempo para el propósito en su vida. Pero tiene que entenderlo. Dele la siguiente imagen.
¿A dónde quiero llegar con esto? No tiene que ver con la paternidad, pero quería enseñarlo para que podamos tener un concepto más amplio de lo que es la paternidad de Dios. Ahí vemos los continentes, ¿verdad? 6. Antártida, Oceanía, Asia, África, Europa y América del Norte. Pásame a la siguiente. Ahí esto que parece que les he hecho un bebé, qué sé yo. Era por marcar ahí, para identificarle dónde estaba exactamente Israel. La zona conocida como Israel. Esa manchita ahí es la zona que Dios le prometió. ¿A quién? A Abraham, que le daría. ¿En qué zona suceden todas las guerras y los conflictos que hay en la tierra? Ahí, en esa zona donde está Palestina. Todo el mundo está concentrado en ese lugar. La mirada de todo el mundo está concentrada en ese lugar. Unos están en contra, otros están en favor. Pero los ojos de toda la tierra miran hacia Israel. ¿Quiénes estuvieron ahí? Los asirios. Ahí estuvieron el rey Darío, los persas. El rey Ciro, también parte de los persas. Sanaquerí, el rey de los asirios. Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Quién más estuvo? Alejandro Magno, el rey de Macedonia. Todos ellos luchando y queriendo ese lugar. Todos atacaron ese lugar. Después los romanos. Pero todos pasaron por ahí a intentar destruir la promesa de Dios. Lo que Dios les había dejado y establecido a sus hijos. ¿Y usted piensa que no va a tener lucha si es hijo? ¿Y usted piensa que no va a haber nadie querer ganarse su territorio si es hijo? ¿Y usted piensa que no hay nadie queriendo sacarlo del propósito de Dios si es hijo? Pregúnteselo a un judío. ¿Cuánto llevan peleando y luchando por el solo hecho de ser hijos de la promesa que Dios le dio a Abraham? Ahora bien, el lugar donde nació, para muchos era un rincón de la tierra, pero noten dónde está. No está en un rincón de la tierra, está en el centro de la tierra. Los discípulos no entendían cuando Jesús les dijo: id y hacer discípulos por todos los lugares de la tierra. Y ellos dirían: ¿cómo vamos a hacer eso? Porque estaban en un lugar, en un tiempo preciso, con un propósito preciso. ¿Qué sucedió? En el momento del bautismo del Espíritu Santo, en el Pentecostés, estaban reunidos 120 aquí en un lugar de estos, en una casa. Y dice la palabra que todos los que habían sido esparcidos por diferentes lugares de la tierra iban al templo de Israel a llevar sus ofrendas. Vendían de África, vendían de Asia, vendían de Europa. Y dice que los que estaban ahí, los 120, empezaron a hablar nuevas lenguas. ¿Cómo se fueron todas las personas que se fueron a sus continentes? ¿Qué se llevaron? Se llevaron una revelación del poder del Espíritu Santo que fue manifestado a través de esos 120 hombres. El lugar era el lugar preciso, porque desde ahí se iba a llegar a Europa, desde ahí se iba a llegar a África, desde ahí se iba a llegar a Asia, y este era el puente para salir hacia estas partes y por aquí por el Mediterráneo hacia América. Una estrategia de Dios para evangelizar la tierra entera. Cuando usted ve algo en la Biblia, alguna ciudad, ubíquese en el mapa dónde está. ¿Por qué? Tiene que haber algo ahí escondido. No es porque sí, ve por lo que nace ahí. Porque lo podría haber puesto con un mecánico, lo puso con un carpintero. Él se estaba familiarizando con aquello que un día mismo iba a cortar. Se estaba familiarizando con el mismo material que un día sería colgado. Miren, un lugar específico.
Y a lo largo de la historia de la humanidad, haya habido un corredor entre Asia y África. Ese ha sido el paso. Después es Europa. Y todos los reyes que hemos mencionado anteriormente, para atacar a Israel. Entonces ahí tenemos el lugar, el tiempo. ¿Por qué era el tiempo? Porque en el tiempo en el que los romanos tomaron el control, que fue en el tiempo del nacimiento de Jesús, hubo una paz aparente en la tierra. Ya no había las guerras que estaban presentando, los romanos habían tomado todo el poder y estaban saliendo con barcos a comercializar por diferentes partes. Y era el tiempo idóneo para que los discípulos pudieran salir a través de esos pasos a llevar el Evangelio por Europa, Asia, África, Oceanía y todos los lugares de la tierra. Todo lo que sucede tiene un propósito. Deje de rechazar los propósitos de Dios en su vida. Muchas veces usted le dice y reprende al diablo cuando es Dios tratando en su vida. Y en lugar de que el propósito se desarrolle, usted lo rechaza. Y dice, nacido de mujer, vuelve a poner los pasajes, y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y noten una cosa, no puedes recibir la revelación de la paternidad si no eres redimido o removido de la ley. Lo vuelvo a leer. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Hay mucha gente que se mantiene en la ley y por eso no reciben la revelación de que son hijos. Porque mantienen en un dogma, en una tradición, en una costumbre. Mi mamá me enseñó así, mi papá me enseñó así, yo soy así, no voy a cambiar. Eso es lo que aprendí. Y hasta que eso no sea removido de su vida, los dogmas, los paradigmas, las estructuras mentales, usted no va a poder recibir esa revelación del Padre. Mire, usted le pregunta a mucha gente dentro y fuera de la iglesia, ¿quién es Dios? Y lamentablemente para muchos, Dios es un bombero que le apaga los incendios. Solamente se acuerdan de Dios en el momento que les sucede algo. ¿A cuánto les agradaría que sus hijos corrieran solamente cuando necesitan algo? Qué bonito es cuando llegan y no te piden nada y simplemente te abrazan, te dan un beso y te dicen lo mucho que te aman. Aquí adelante, sí, por favor. Para muchos es una persona que le hace los favores o los recados, porque muchos tienen a Dios para que les sirva y no para servirle ellos a Dios. Lamentablemente es así, iglesia. Para muchos, Dios es un niño que nace una vez al año y lo ponemos en un pesebre para que nos traiga regalos. ¿Sí o no? Eso sucede. Y otros dicen, Dios es mi Padre. ¿Por qué no lo escucha decir afuera? De gente que no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, y Jesús no es el Señor de su vida. Dios es mi Padre, y uno lo ve caminar y no camina como el papá. Una de las señales de que Dios es tu Padre es que tú caminas como el papá. Miren lo que dice Juan 5 del 19 al 20. No está ahí, no lo busquen. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El Padre le muestra al Hijo todo lo que Él hace. ¿Y cuántos padres están haciendo cosas ocultas para que sus hijos no lo vean? Porque moralmente saben que son incorrectas. Pero que sus hijos no lo vean, no quiere decir que usted no le esté transmitiendo en el mundo espiritual aquello que usted está haciendo.
Usted puede pararse delante de sus hijos y parecer la persona más santa del mundo. Pero si usted en la intimidad estuvo haciendo cosas indebidas, hablando cosas indebidas, usted está transmitiéndole a su hijo una herencia en el mundo espiritual. La palabra enseña que Dios no hacía nada a escondidas del hijo, sino que le mostraba lo que él hacía. ¿Para qué? Para que el hijo hiciera exactamente lo mismo que el padre hacía. Yo quiero llevarlos a ese entendimiento, para que podamos examinarnos y nos demos cuenta si somos hijos, estamos haciendo las cosas que hace el padre. Estamos hablando mal, estamos criticando la iglesia, criticando las autoridades de la iglesia, criticándolo todo, señalando, murmurando, y decimos que somos hijos. Y si el hijo hace lo que el padre hace, ¿es eso lo que hace el padre? Entonces una de las principales maneras, miren, una de las principales maneras en que puede recibir la revelación del Padre es por medio de la adoración. Si usted no adora, es difícil que usted se pueda conectar con el Padre. Porque dice la palabra que estos adoradores buscan a Dios. ¿Que le adoren cómo? En espíritu y en verdad. Porque el Padre busca que estos adoradores le adoren. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Una de las maneras, es una de las llaves para tener acceso a la presencia de Dios. Cuando tú le adoras, cuando tú exaltas su nombre, ¿qué sucede? Las atmósferas cambian. Hay gente que ora, pero no adora, y no pasa nada con su oración. Y no pasa absolutamente nada. Por eso muchas veces vienen y te dicen, ora tú por mí, porque es que parece que tú eres favorito de Dios. Sí, porque tú oras y lo que oras Dios no contesta. Así va. Dios no contesta. Pero mire, Dios no tiene favoritos. Yo lo he dicho muchas veces. Dios tiene íntimos. Y ahí estoy adorándole, y estoy trabajando y pongo alabanza, y pongo... Yo llevo a mi trabajo el móvil puesto con la adoración por todo el trabajo. Y mi jefe me decía, escucha, ¿qué es lo que suena? ¿Qué es lo que es? Y digo, eres tú, chico. Yo sí decía, pero para donde va va la música. Le dije, yo soy un adorador. Y me pongo la música del móvil y me meto en el bolsillo del teléfono, y que suene la alabanza y la adoración al Señor. Para cambiar las atmósferas. ¿Usted quiere cambiar las atmósferas? Adore. Adore. Y no solamente cambia las atmósferas, sino que cuando usted le adora, fortalezas mentales empiezan a ser rotas. Su mente empieza a ser renovada. Y los muros y los paradigmas caen. Entonces usted puede verdaderamente conocer al Padre, como lo decía el versículo de Gálatas. Se acerca al Padre verdaderamente como es Él. Porque a Él le gusta que le adoren. Mire, hay gente atada en muchas áreas de su vida porque no le están adorando, porque están haciendo todo mecánicamente. De nada sirve que usted venga a la iglesia como un robot, a servirle como un robot y todo mecánico. No, yo vengo porque le amo, no porque sea el pastor. Vengo porque le amo. Mi hermano está esperando el momento en que yo me vaya de viaje porque ama predicar y quiere predicar. Si el pastor cuando se pone de viaje, tómese unas vacaciones, porque ama la palabra. Ahí le solté una, págame las vacaciones. Mire lo que el hombre piensa, eso es. Usted es lo que piensa y usted es el reflejo de sus pensamientos. Usted puede decirle a la gente lo que quiera y esconderse e intentar aparentar algo, pero usted es el reflejo de lo que piensa. La adoración es una llave que te lleva a la obediencia. Y la obediencia te hace permanecer en el temor a Dios. Porque sin obediencia no hay temor a Dios. Un día un pastor de una gran iglesia, no sé en qué parte estaba ubicada, tampoco sé su nombre, leí la historia un día,
cayó en negocios raros. Llegaron personas con dinero sucios a la iglesia y le propusieron que le lavara dinero a través del ministerio. Y fue descubierto y cayó preso. Lamentablemente. Y un día fue a visitar a uno de sus discípulos y le dijo: ¿en qué momento usted dejó de amar a Dios? ¿En qué momento, pastor? Y él le dijo: nunca he dejado de amar a Dios. Nunca he dejado de amar a Jesús. Pero dejé de temerle. Y cuando tú pierdes el temor a Dios, pierdes todo. Te da igual irte con una persona a vivir de cualquier manera cuando conocías a Dios y luego te apartaste por un hombre o por una mujer. Perdiste el temor a Dios. Pero la obediencia te lleva a permanecer en el temor. Cuando eres obediente. Pero ¿de dónde obtengo la obediencia? Cuando le adoro. Cuando estoy adorando, Él me enseña a ser un hijo. Nos revela esa paternidad. Usted ya no es adoptado, usted es hijo, como lo cantábamos. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy un hijo de Dios. Soy hijo, por tanto heredero y coheredero con Cristo. Amén. Mire, la palabra nos enseña un claro ejemplo de lo que es la adoración en la vida de Marta y María. Jesús está predicando. ¿Cómo estaba Marta? Hay que prepararle a Jesús las cosas, la comida, como le gusta, esto, lo otro. Miren, tal, preparando las mesas. Y María estaba así. ¿Con cara de con qué? Con cara de pastel, mirando a Jesús. Y Marta se mosqueó, como lo decimos aquí. Marta se pilló un mosqueo y le dijo: maestro, mira qué morro tiene la tía. Que yo estoy aquí sirviendo la mesa y la tía... Vamos. ¿Y qué le dice Jesús? Tranquila, Marta. Como dice mi pastor, tranquilo Camilo. Tranquila Marta. María ha escogido la mejor parte y no le va a ser quitada. Adorarle es la mejor parte. Eso es lo que agrada el corazón del Padre. Así es como Él quiere que tú vivas, buscando su rostro, sintiendo su presencia. Ese es el anhelo de Dios. Pero entonces, ¿por qué la gente sigue deprimida? ¿Por qué nunca están satisfechos? Porque hoy sonríen y mañana están tristes. Porque siguen dando vueltas en el mismo círculo. ¿Por qué repiten las mismas situaciones? Salen de una relación tóxica y se meten en una aún más tóxica. ¿Por qué sus necesidades básicas no son suplidas? Lo básico, el alimento, el techo. ¿Saben por qué sucede esto? Porque no se está poniendo la relación con Dios como la prioridad en mi vida. Primero lo secular. En el trabajo puedo cumplir 9 horas. Pero ir a la iglesia todos los días. No. Qué pereza. Todos los días, lunes, martes, miércoles, tienen reuniones. No. Hasta en las madrugadas tienen reuniones. Este hombre no quiere que uno duerma. Pero el jefe le dice: mañana hay que hacer mudanza, o hay que hacer esto, y a las 5 aquí, a las 4:30 se reporta el jefe. Jefe. En lo secular lo hacemos, pero a Dios nos cuesta rendirle nuestro tiempo. Le damos a Dios el tiempo que nos sobra. Miren cómo llama la tradición a las ofrendas y a los diezmos: limosnas. Yo no tengo un Dios que necesita limosnas, porque dice la Biblia que es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita de limosnas. Él es el dueño de todo. Miren, muchachos, ¿por qué muchas iglesias están vacías de jóvenes?
Yo le doy gloria a Dios por todos los muchachos que hay aquí. Porque miren, muchas iglesias están vacías de los jóvenes porque le dan al mundo lo mejor de sus años. Y esperan la vejez para buscarle. Ay, no sé, la iglesia es una cosa de viejos. Eso es para los viejos. ¿Qué edad conociste tú al Señor, Luz? 20 y pocos. La mejor edad, dice la palabra en Eclesiastés 12, del 1 al 5, es darle los mejores años de nuestra juventud a Dios. Miren lo que dice la palabra. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Ay, no, yo estoy joven, yo tengo que disfrutar. Yo tengo que ir y emborracharme y beber y acostarme con una y con otra porque yo estoy joven. Eso es lo que el diablo nos vende. Ay, eso de orar, eso es para los viejos. Vea, hay una gran cantidad de hombres de Dios que fueron llamados siendo niños. Amén. Samuel fue entregado en el templo siendo un bebé y dormía al lado del altar. Ay, no voy a la iglesia porque el niño está malo, tráigalo y póngalo aquí para que el Señor lo sane mientras usted adora, mientras intercede. Se va a sanar más en su casa, le sale una presencia de Dios. Ay, no, ya crecerá y él ya decidirá. No, si usted no lo lleva ahora, que tiene la autoridad sobre él, no espere cuando tenga 20 años llevarlo a los pies de Cristo. Pero es verdad. Miren lo que dice. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras sea joven. Antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de él antes de que tus piernas, guardianas de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por la ventana, ya no vean con claridad. Acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle. Antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastre los pies sin energía como un saltamonte moribundo. Y la alcaparra ya no estimula el deseo sexual. Acuérdate de él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en la tierra. Acuérdense de él. Desde que se levanten, no el Dios bombero, no el Dios de una celebración y un festejo, el Dios que camina conmigo cada día. Así, ¿por qué? ¿Por qué David derribó un gigante? Nunca le llamó gigante, pero David veía la grandeza. ¿Quién estaba ahí apoyándole y respaldándole? Él camina delante de mí. Él hace vallado alrededor de los que le temen y acampa alrededor de los que le temen. Y usted empieza a caminar con esa identidad de quién es en Cristo, sabiendo que el Padre te está guardando de todo, que no hay enfermedad que pueda frenarte, que no hay impedimento, que no hay país que pueda detenerte, porque donde tú vayas Dios te prospera, te levanta, te bendice, porque eres hijo. Eres hijo. Y como eres hijo, eres heredero de todo lo que importa. Amén. Mira, el lugar más seguro para un hijo es al lado de sus padres. El lugar más seguro. Cuando un niño tiene miedo, ¿dónde corre? Es el lugar más seguro. Y esa seguridad desarrolla hijos con identidad firme. Hijos que saben quiénes son en Dios y qué capacidades tienen en Dios. Ahora bien, pero yo ¿qué necesito, pastor, entonces para obedecer a Dios? ¿Qué necesito para agradarle a Dios? Fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible. Pero hay gente que quiere agradarle por medio de las obras. Mire lo que hago, mire cómo le sirvo, mire cómo canto, mire. No,
Es por medio de tu fe que le vas a agradar. Es por medio de tu fe. Pero ¿cómo produzco fe? ¿A través de qué? Lo vimos la semana pasada. Del oír. El oír la palabra de Dios. Y eso te hace obediente a Dios. No es lo mismo recibir algo que caminar en lo que usted ha recibido. Lo digo de otra manera. No es lo mismo recibir conocimiento que caminar y fluir en ese conocimiento. Miren, muchos tienen información de Dios, pero no están manifestando en sus vidas ese conocimiento o esa información que tienen de Dios. Usted necesita manifestar en su vida eso que dice que cree. Yo quiero que usted repita conmigo. Diga, hoy salgo de este lugar con esa identidad de hijo. Hoy mi Padre me dará la revelación de su paternidad por medio del Espíritu Santo. Cada día usted sale de su casa convencido que es hijo. Cada día yo me levanto, voy a buscar trabajo, voy a tocar esa puerta, Padre. Yo sé que si es un trabajo de bendición, que tú, que no me va a quitar el tiempo para adorarte a ti, para alabarte a ti, las puertas se abren. Y un día lo hablábamos con esas puertas electrónicas de los supermercados. Usted llega, se para, hay un sensor que lo reconoce y la puerta se abre. De esa manera se tienen que abrir las puertas de nuestras vidas. Miren, lo dije antes, la paternidad no se te va a revelar por lo mucho que sepas, sino por el hambre y el deseo genuino de que Él se revele a tu vida. Y en esta mañana yo quiero que usted restaure su identidad de hijo, para que pueda recibir los diseños del cielo, para que pueda caminar manifestando el poder de Dios. La palabra enseña que si caminamos, si somos hijos, caminamos como el Padre. Jesús está teniendo una discusión con los religiosos del tiempo y le están cuestionando quién es Él. Y ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y tú? Porque dudaban de la paternidad, porque sabían que no era hijo de José, y estaba el rumor de que quién sabe de quién era hijo. Estaban queriendo ofenderlos los religiosos. Nosotros somos hijos de Abraham, ¿y tú? Porque sabemos que el carpintero se hizo cargo, pero lo que se escucha es otra cosa. Y Jesús, ¿qué les dice? Ya, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes caminarían como Abraham. Pero ¿saben quién es su papá? Su papá se llama Satanás. Porque las obras de vuestro padre hacéis, porque eres padre de mentira. Eso lo predicamos una vez sobre las dos paternidades que aparecen en la Biblia: la paternidad de Dios y la paternidad de Satanás. Ahora bien, una de las cosas que usted necesita para que la paternidad se revele a su vida es tener un corazón de niño. Dígale que está a su lado, tenga corazón de niño. Usted necesita tener un corazón de niño. Mateo 11, del 25 al 30. Ellos tienen, miren, los niños, usted no puede agradar a un niño. Si usted le cae mal, el niño ve que usted no es trigo limpio, el sabor no se le acerca. Para nada. Pero si usted refleja, el niño puede identificar eso, tiene ese sensor y dice, esto es legal. Y se acerca. Pero los niños tienen ese sentido de poder discernir y decir, este no me mola mucho. A Jesús se le acercaban los niños y él les decía, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y mira lo que Jesús dice, nadie, a ver, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Entonces, muchos no reciben la revelación del Padre porque están llenos de conocimiento, de entendimiento, de filosofía, quieren la razón. A ver, yo no entiendo cómo puede ser mi padre, cómo puedo ser su hijo. A ver, ¿qué dicen los budistas? ¿Qué dice Bin Laden? ¿Qué dice? Y están buscando en todos lados. Y por eso no pueden recibir la identidad de hijos. Sea un niño. Usted le dice a un niño, mira una gaviota muerta. Y el niño, ¿dónde? ¿Te lo creen? Una vaca volando y miran. Son
cuestionando las cosas. Reciben el alimento fresco. Sea niño, como dice la palabra, se le reveló a los niños, lo escondió en los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo es el que nos revela al Padre. Usted ve al Hijo y dice a su papá así, sin haber visto al Padre. Por eso Jesús dice: pero Felipe, ¿en serio? ¿Me están diciendo que te muestre al Padre si has estado caminando conmigo? Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque era el mismo, ¿no? Porque tenía exactamente la misma manera de ser, la misma manera de comportarse, los mismos dones, los mismos atributos. Por eso sabía que era hijo. ¿O cuántos han visto a un hijo camina igualito que el papá? Y algunas mujeres se molestan y dicen: yo lo llevo 9 meses y nace y se parece al papá. Pero eso se llama ADN. Tenemos que tener el ADN del Padre. Amén. Ahora yo le quiero mencionar algunas cosas que usted recibe cuando sabe que es hijo y cuando se te ha revelado la paternidad. Primero, usted recibe provisión para las necesidades. Usted recibe provisión. No se pregunte cómo, pero las puertas se abren. Salen contratos, salen negocios, hay alimento, no hay trabajo y hay comida. Todo el tiempo, de una manera sorprendente. Miren lo que dice la palabra en Mateo 6, del 7 al 9. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que ¿por qué? Por su palabrería serán oídos. No hagan repeticiones. La palabra repetición viene del latín recitali, que quiere decir rezar. Búsquelo. Del latín recitali. Dice: no hagan vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que las pidas. Más bien orad de esta manera: Padre nuestro. Mire que no dice Dios nuestro, proveedor nuestro, sino Padre. ¿Qué está diciéndole? Exáltelo. Eres grande. Te amo. Mi alma te alaba, mi corazón te anhela. Eres el Rey, eres mi Señor, eres mi amado. Y estás ahí un tiempo preparando el ambiente, la atmósfera, y le dicen: eres grande, papá. Y tienes una relación. Miren, muchos buscan a Dios en los diferentes nombres de Dios. ¿Qué nombres hay de Dios? El Shaddai, Elohim, Jehová Rafa, Jehová Nishi, Jehová Shikenu. Hay muchos nombres. El proveedor, Jehová Sabaoth, el que pelea por mí, el que me sustenta, el que me cuida, el médico, mi bandera, mi estandarte, mi escudo. Y sí, usted puede orar al Dios de la provisión y Dios responde y le provee, pero le provee en ese momento específico. Pero cuando usted recibe la revelación del Padre, del Abba Padre, y ora a Él como papá, todo lo demás viene. Todo lo demás llega, porque usted es papá y en lo natural usted provee a su hijo, le da educación a su hijo, le da techo a su hijo, le da medicamento a su hijo, lo que necesite. Porque el ser padre cubre todo lo demás. Pero la gente se dirige a Dios según la necesidad que tiene y lo llama por el nombre de su necesidad. Pero si usted quiere ver lo sobrenatural de Dios, métase con Él como papá. Métase con Él como papá. Si hay una cosa que caracteriza esta casa, es que tenemos claro quién es nuestro Padre. Tenemos claro, por encima de las dificultades, Él es mi Padre. Y aunque camine por valles de sombra de muerte, yo no tengo mal alguno, porque mi Padre me protege. Él guarda mi vida donde esté, donde vaya. Él me cubre. Es tan sencillo como eso. Pero le pedimos Elohim, el Shaddai, el
Así que no. Tantos nombres que Él tiene, que operan esos nombres. Pero con la paternidad, todos los demás los cubre. Miren, yo no hago doctrina a esto, pero cuando Él le dijo en la cruz, no le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? No lo llamó como Padre, lo llamó como Señor. Porque si lo llega a llamar como Padre, hubiese podido seguramente, no afirmo que sea así, haber movido el corazón de Dios y haber dicho, ya está, no te dejo seguir pasando por esta situación. Porque qué padre tendría tranquilidad de ver a su hijo pasando la situación que él pasó. Imagínese por un instante que fuera su hijo, el que estaba siendo azotado, humillado por todo el pueblo, paseando por toda Torrevieja, siendo golpeado, vituperado, escupido, insultado, y usted sabiendo que su hijo era inocente, y luego se lo cuelgan en una cruz, lo desnudan y lo siguen humillando. Y tiene sed, ¿y qué le dan? Vinagre. Y para confirmar si había muerto, le meten una lanza por el costado. ¿Cómo es tener el corazón de Dios? Y muchos toman la gracia de juego. Él ya me perdonó. Dice, hay de aquellos que pisotean la sangre del Cordero a través de su testimonio. Segundo, primero recibimos provisión para nuestras necesidades. Y segundo, tenemos un derecho a herencia. ¿Quiénes reciben herencia? Los hijos. Yo no creo que ningún papá esté pensando en dejar la herencia al vecino. Tiene hijos, la herencia de los hijos. Y en las cosas del reino es igual. Miren lo que dice la palabra. Colosenses 1, del 9 al 12. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesaremos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en algunas cosas, en todo, llevando fruto. Si usted no lleva fruto, se conoce cuál es el árbol, porque por los frutos seremos conocidos. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando ¿qué? Gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para recibir herencia. No porque usted se lo merezca, no porque yo sea mejor, no, por su gracia, por la paternidad que está en nosotros. Mire, Proverbios 27 dice, en la Biblia amplificada, dice: el hombre justo camina en su integridad. Bendecidos, felices, afortunados y bienaventurados son los hijos de los que le siguen después de él. ¿Cómo son? Bendecidos, felices y afortunados. Los hijos que le siguen. Tercero, ya vamos terminando, son 32 puntos. Disciplina. Ay, herencia quieren. Los hijos quieren herencia. ¿Sí o no? Los hijos quieren herencia. Los hijos quieren, ¿qué más? Provisión para sus necesidades. Pero no les hable de disciplina. El que ama corrige, dice la palabra. Queremos herencia y queremos provisión. Pero no, yo no voy más a esa iglesia. Hasta que me hablaron bonito, estuve ahí. Pero ¿qué tal ese? Que es que me llama a la oficina, encima tiene oficina para regañarme. ¿Alguna vez le ha llamado la atención a usted en su oficina? ¿Una sola vez? Bueno, yo ya llevo varias. Pero si en lo natural aceptamos el regaño o la corrección, ¿por qué en lo espiritual no?
¿Ves lo que dice la palabra en Hebreos 12, del 7 al 11? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. El que no soporta la disciplina y la corrección de Dios no es hijo. Una cosa es la disciplina que uno le puede dar a un hijo, y hablo en la iglesia, porque como hijos espirituales los veo. Y una cosa es la corrección y otra cosa es la humillación. No. Me pueden corregir con respeto, sin humillarme, sin ultrajarme y sin faltarme. Pero me pueden corregir. Pero hay gente que por su rebeldía no aceptan que nadie les diga nada. Miren lo que dice: si eres disciplinado, Dios te trata como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Ustedes no disciplinan a sus hijos? Los disciplinamos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinan, y dice, y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, en lo natural aceptábamos, ¿y por qué no lo recibes también en lo espiritual? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A cuánto les gusta que lo disciplinen? Cuando yo perdía en el colegio las materias, me ponía 3 pantalones porque cuando llegaba mi papá yo sabía lo que perdía. Él me dice, de ayer a hoy cómo le han crecido las piernas, ¿no? Una pierna así. A no sentirnos. ¿Y a ustedes les hacen así? ¡Ay, me maltrató! Parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Para nadie la corrección es agradable. A mí bien disciplinado ¿No estuviste un día? Me llamó la atención de papá, de nuestro padre espiritual, nuestro pastor. Y dice, para una vez que vengo a hacer, pero así. ¿Y cómo la recibimos? Bien, pues tenés la razón. Tenés la razón. Entonces, pero después del fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después hay fruto. Porque cuando se te corrige y tú aceptas la corrección, tú ya no vuelves a caer en el mismo error. Y dice, wow, gracias, porque me enseñó a no volver a lo mismo, a no seguir estrellándome con lo mismo. Tropecé de nuevo con la misma piedra, dice por ahí un cántico. ¿La han escuchado, no? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Cuando la escuchamos en el mundo. Cuarto, ¿qué recibimos? Cuando recibimos esa identidad de hijo, recibimos protección. La disciplina es buena, dígalo. Yo veo como así, pero estoy mirando. La disciplina es buena, la disciplina te edifica. Amén. ¿Qué recibimos? Protección. Juan 17 del 11 al 12. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Para que se cumpliese lo que estaba escrito. Y es una oración que siempre hacemos en esta casa. Señor, guarda a todos. Amén. A todos. Guarda a Diana. Amén. Guarda a cada uno. A Diana. Guarda a Carlos. A todos. A los que acaban de llegar también. Amén. Guárdalos. Guárdalos, Señor. Guarda sus vidas, guarda sus pasos, guarda a Jesús, guarda a su esposa. Guárdalos. Guarda a David. Guárdalo también. A cada uno. A Benedicto, a Eva. A Marvel. La oración. Cada día, Señor, guárdalos. Y a veces la gente consigue las cosas y dice,
ay, qué bueno que soy. No, la gracia del Señor y la misericordia, porque ha habido gente pagando un precio, intercediendo para que Dios obre en los corazones de las personas. Es por su gracia, y hay que darle la gloria a Él cada vez que algo sucede en nuestras vidas, porque Él es fiel. Quinto, son 6, nos quedan 2. Quinto, recibimos un nuevo lenguaje. Una de las cosas que lo identifica a usted como hijo es cómo habla. Si usted sigue hablando igual, usted será primo, sobrino, hijastro, pero no hijo. ¿Qué dice ahí? Juan 17, no, perdón, Mateo 26, 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Pero hay muchos que son cristianos de la secreta. Sí, son cristianos de la secreta. Llevan ahí la Biblia, no la llevan para ningún lado. Hablan igual que los de afuera. Se mueven igual que los de afuera. Se meten en los mismos sitios que los de afuera. Están camuflados. Ay, no, pastor. Pablo decía: me hago romano por los romanos. Interpretamos los pasajes como queremos. No se está refiriendo a eso Pablo. El apóstol Pablo hablaba con todos para predicarles de Cristo. Tenía la oportunidad de hablar con ellos. Pues mira, me meto con Jesús, comparto con Él y le predico de Cristo. No me importa de dónde sean, pero le voy a hablar de Jesús cada vez que tenga oportunidad. Pero muchos se camuflan. Y dice la palabra que cuando usted es hijo, a usted lo identifican diciendo. Y usted cambia atmósferas porque están echando chistes vulgares y usted llega y todo el mundo se calla. Ay, no, venga, cuente, sigue contándolo. Ay, usted participe del cuento. No. Un hijo tiene identidad y donde llega tiene que cambiar el ambiente donde llegó. Y no ser partícipe de lo que están haciendo, sino agradar a Dios. Esa tiene que ser nuestra manera de vivir. Pero eso es religión, no, eso no es religión. Religión es la serie de rituales para llegar a Dios. Eso es religión. Lo otro es pasión. Lo otro es ser radical en las cosas de Dios. Si a Dios no le agrada el pecado, ¿por qué me tiene que agradar a mí si soy hijo? Porque el hijo hace lo que debe hacer. Y sexto, recibimos alimento. Pero no alimento del primero, que en el primer punto dimos que Él nos daba la provisión. Alimento del cielo. Y Jesús dijo: de cierto os digo. Juan 6, de 32 a 35. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nunca. Ni hambre ni sed, porque es el mejor pan. Amén. Mire, usted y yo no podemos impartir una paternidad correcta si aún estamos dañados en áreas como hijos. Si todavía tenemos cosas en nuestro corazón como hijos, no vamos a poder recibir la revelación del Padre. Por eso es bueno que usted ahora, cuando vayamos a orar, se ponga cuentas con Dios. Si hay situaciones en su vida, ofensas que no le están sin perdonar en su corazón hacia su Padre, porque no lo hizo bien, porque se fue, porque no los educó como tenía que educarlos, perdónenlo, para que usted verdaderamente reciba la identidad del cielo, de quién es hijo, de quién es su Padre. ¿Cuántos son hijos en este lugar? Todos son hijos. Por eso muchos fracasan como padres, porque tienen un concepto equivocado de papá. Fueron golpeados, abusados, violentados, abandonados, odiados, deformados por las palabras de aquellos que debían formarles, inspirarles, guiarles, amarles. La dureza del corazón es porque quizás nunca tuviste quien te modelara. Y en el afán de tener un padre te fuiste, si es mujer, con un hombre que la maltrató, la abusó.
Y si es hombre, con una mujer que hizo cualquier cosa, que lo humilló, lo ultrajó, porque buscaba llenar un vacío. Buscaba llenar un vacío. Tenía una necesidad. Miren, muchas relaciones nacen de eso, de una necesidad. Y yo lo hablo cuando hemos dado conferencias sobre matrimonio. No se case para ser feliz, cásese siendo feliz. Ay, pastor, es que me quiero casar. ¿Para qué? Para ser feliz, no se case. ¿Cómo así? Es que el matrimonio no te da la felicidad. Tú tienes que casarte siendo feliz. Porque si te casas pensando que esa persona te va a dar la felicidad, te vas a encontrar que tiene defectos. Y se te va a quitar. Entonces te vas a ir a buscar a otra persona que aparentemente te va a hacer feliz y sigues así. Y te metes en un bucle. Sé feliz. Restaura hoy la paternidad con papá. Amén. Tenga presente esos 6 puntos que usted recibe siendo hijo. Provisión para todas las necesidades. Derecho de herencia. Disciplina, que está ahí en el medio. Protección. Un nuevo lenguaje y alimento del cielo. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar.